Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que de pronto suena un poquito duro, suena un poquito raro. Sí, porque te pueden llamar Satanás. O si mejor lo quiere decir, no te dejes usar por Satanás. Claro, porque vamos a hablar de un hombre que fue muy cercano al Señor Jesús, el apóstol Pedro. ¿Y por qué vamos a hablar de este hombre? Por lo que le sucedió a él. Para darnos cuenta qué fue lo que le pasó, vamos a leer en Mateo capítulo 16, los versos 21 al 24. Dice la Biblia: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Se dan cuenta? Tremendo esto que le sucedió a Pedro, ¿verdad? Claro, porque Pedro fue un hombre muy osado. Pedro era un hombre del mar. Había sido pescador y Pedro era así, tenía mucho ímpetu. Era un hombre de un carácter fuerte. Pedro, por ejemplo, le preguntó al Señor Jesús si él también podía caminar sobre las aguas, y el Señor le dijo que sí, que fuera a él caminando sobre las aguas. Y Pedro salió de la barca y fue caminando sobre el mar. Así era Pedro. Era un hombre, un discípulo del Señor muy osado. En los versículos anteriores a los que leímos, allí mismo en el capítulo 16, podemos ver también una declaración que hizo Pedro, o que le hizo Pedro al Señor Jesús allí delante de los discípulos, sus compañeros, y que fue una obra del Espíritu Santo, porque pasando o viniendo el Señor Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y algunos de ellos dijeron que Juan el Bautista, otros dijeron que Elías o que Jeremías, y otros dijeron que alguno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro entonces respondió inmediatamente, inspirado por el Espíritu Santo, porque los otros discípulos no dijeron nada. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué bonita es la palabra del Señor. Y el Señor Jesús le respondió, le dijo a Pedro: Bienaventurado eres, o sea, bendecido eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces, todas estas cosas que le van sucediendo a Pedro a lo largo del caminar con el Señor Jesucristo, de pronto no vamos a decir que Pedro las haya tomado para su propio beneficio y para sacar provecho de ellas y querer ya como aconsejar al Señor Jesús. Porque en los versos que leímos del 21 al 24, allí en Mateo 16, eso fue lo que quiso hacer Pedro, porque cuando comenzó el Señor Jesús a declararle a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los escribas, de los ancianos y de los principales sacerdotes y ser muerto también, pero que iba a resucitar al tercer día. Entonces el apóstol Pedro lo toma aparte a él y comienza a reconvenirle, o sea, como a aconsejarlo, a decirle: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Cualquiera de nosotros podemos pensar que no hay nada de malo en eso, ¿no? Un consejo bueno. Estaba tratando de disuadir al maestro, a su maestro, al Señor Jesús, para que no sufriera, para que no fuera a ser muerto, para que no fuera a morir.
Y cualquiera de nosotros humanamente podíamos pensar de esa manera, pero es que no es así. Las cosas con el Señor están definidas ya. Las cosas con el Señor Jesucristo ya estaban claras. Él tenía un propósito y había venido a este mundo con el propósito de entregar su vida en rescate de la raza humana, para rescatar la humanidad de ese peligro de condenación en el que estaba por causa de la desobediencia y de la maldad que había en la tierra y que hay todavía. Porque si ese era el propósito divino en el Señor Jesucristo y que Él muriese y resucitarse al tercer día, entonces para nosotros eso era grandioso o es grandioso todavía, porque a eso fue que vino el Señor, a rescatar la raza humana. Pero el diablo no quería eso, Satanás no ha querido eso nunca, y Satanás por eso lucha para arrebatarle las almas al Señor Jesucristo, para que las almas que están salvas puedan de pronto dejar el camino del Señor. O sea, los seres humanos que ya han aceptado al Señor Jesucristo, dejen el camino de santidad, de salvación, y vuelvan atrás para que sean condenados y no disfruten de la vida eterna que el Señor Jesús ofrece y que nos la brindó a través de su muerte y su resurrección de los muertos. Es por eso que nosotros hoy en nuestra reflexión debemos analizar eso, esa parte, porque Pedro, en la humanidad de Pedro, hubo algo que sucedió allí, y fue que Satanás habló a través de Pedro. Pero ¿cómo es eso posible si era un discípulo del Señor? ¿Cómo puede ser eso posible si Pedro era un hombre, vamos a decirlo de esa manera, un hombre de Dios? Un hombre que estuvo cerca al Señor Jesús, que vio los milagros que el Señor Jesús hizo, que protegía, vamos a decirlo de esa manera, al Señor Jesucristo. Seguramente no quería que le sucediera nada malo al Señor Jesús, a su Maestro. Y por eso podemos pensar que no habría nada de malo en esas palabras. Pero es que el Señor Jesucristo era y es el mismo Dios que fue manifestado en carne. Y Él sabía todas las cosas y se dio cuenta que no era Pedro el que estaba hablando, sino Satanás a través de Pedro. Entonces, usted puede pensar, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo, con usted y con mi propia vida, por ejemplo? Bueno, mucho, porque si le sucedió a Pedro que Satanás habló a través de él y el Señor Jesucristo lo pudo identificar, nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos. Sí, con lo que nosotros le aconsejamos a otra persona, con lo que nosotros le decimos a otra persona, aconsejándola para qué es lo que va a hacer en su vida o aconsejándola a través de algún propósito que tenga la otra persona y nos haya venido a comentar para pedir un consejo. Pues tenemos que tener mucho cuidado para que nosotros de pronto no le vamos a dar oportunidad al enemigo y el enemigo hable a través de nosotros y le demos un consejo o una palabra mala o equivocada a otro. Porque sin duda que otra persona no va a ser como lo fue el Señor Jesucristo, que pudo identificar ese espíritu malo que había allí hablando a través de Pedro, que era Satanás. Lo quiso disuadir de la cruz, de ir al Calvario. Y en el versículo 23 dice la Biblia que, pero el Señor Jesucristo volviéndose dijo a Pedro. Yo me imagino ese momento allí, el Señor Jesucristo dándole, mirando fijamente a Pedro y diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás. Pero ¿cómo puede suceder eso cuando Pedro había hablado anteriormente en los otros versículos palabras por el Espíritu Santo, declarando que el Señor Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Allí es donde yo quiero llegar. Que el ser humano, el cristiano, si le sucedió a Pedro, nos puede suceder a nosotros también.
el cristiano, el Hijo de Dios, debe tener mucho cuidado, porque por el Espíritu Santo puede hablar palabras buenas, puede hablar palabras de consuelo, puede dar un buen consejo también, puede ayudar a una persona para guiarla en el camino del Señor o para darle un consejo en su vida de algún trabajo secular, en su vida para sus estudios académicos, un buen consejo para lo que sea, conseguir un buen empleo o algo parecido, lo que se nos ocurra. Pero si nos descuidamos también, el enemigo puede hablar a través de nosotros y nos puede poner palabras corruptas, palabras malas, palabras que no son buenas, palabras o lo contrario también puede suceder, que nos puede poner palabras muy agradables y muy dulces para expresarle y decirle eso a otra persona, pero no será el consejo de Dios de pronto. De pronto no será el consejo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros demos. Es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si le sucedió, vuelvo y repito, a Pedro, nos puede pasar a nosotros. Y ya vimos lo que había sucedido anteriormente con Pedro. El Espíritu Santo lo tomó también y habló palabras buenas, declaró acerca del Señor Jesucristo lo que Él era. Pero en este momento se dejó usar por Satanás y Satanás inmediatamente habló a través de él. Quiso disuadir al Señor Jesús de la cruz, porque no era Pedro el que estaba hablando, era Satanás. A Satanás no le convenía que el Señor Jesucristo muriera en la cruz para rescatar la humanidad. Y eso es lo que siempre ha hecho Satanás, estorbar al ser humano para que llegue al camino del Señor. Porque el camino ya quedó listo, quedó abierto, quedó expedito. La puerta quedó abierta. ¿Cómo? A través de esa muerte del Señor Jesucristo en el Calvario, en esa cruz, quedó abierto el camino. Él murió y no se quedó allí en el sepulcro. Resucitó como Él lo dijo, que desde entonces había comenzado a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y ser muerto, pero resucitaba al tercer día. ¿Se dan cuenta? Allí fue cuando aprovechó Satanás el momento y usó a un ser humano, porque es que Satanás es un espíritu y los espíritus no hablan, pero se posesionan en las personas y hablan a través de las personas. Eso es lo que nosotros debemos tener cuidado. Que le demos lugar es al Espíritu Santo, no al espíritu del enemigo, para que no hable a través de nosotros. Si nosotros no le damos lugar al Espíritu Santo, entonces es muy peligroso que en nosotros en algún momento hable el espíritu del enemigo, porque va a hablar palabras malas, consejos malos, no va a hablar palabras cuerdas, va a decir cosas que no son de pronto, que no son cabales, que no tienen concordancia, que no concuerdan con lo que es real, legal, justo y verdadero. Entonces, si nosotros le damos lugar al Espíritu Santo para que hable a través de nosotros, es mucho mejor, porque así nosotros desechamos la voz del enemigo y no le prestamos atención para que no nos use y hable a través de nosotros. Le sucedió a Pedro, habiéndole declarado al Señor Jesucristo que Él era el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente anteriormente, pero se dejó usar por el enemigo y allí tuvo la oportunidad Satanás de mandar unas palabras de pronto inquietantes, pero el Señor Jesucristo las pudo identificar y es más, pudo identificar la voz de esa palabra. ¿Quién era el que estaba detrás de esa voz, de esa palabra? Y se daba cuenta que no era Pedro, sino Satanás. Por eso le dijo, apártate de mí, Satanás. Por eso el Señor Jesucristo no rechazó a Pedro, porque en el capítulo 17 de Mateo, si usted lo lee, se da cuenta que 6 días más adelante el Señor Jesucristo toma a Pedro, a Juan y a Jacobo y los lleva al monte de la transfiguración y se transfigura delante de ellos y les muestra su gloria. ¿Se dan cuenta? No fue Pedro el que habló, fue Satanás a través de Pedro y por eso el Señor le dijo, quítate
de delante de mí, Satanás. Cuidado, te pueden llamar Satanás. No te dejes usar por Satanás, por el enemigo. Habla siempre palabra buena, palabra del Señor. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.